Vamos el día de hoy a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, por favor, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo número 14, versículo número 31. Mateo 14, 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tremendo versículo. Al momento el Señor Jesucristo, viendo a Pedro que estaba naufragando, claudicando, extiende su poderosa mano y le dice: hombre de poca fe. ¿Cuál fue la razón del por qué te estabas ahogando? ¿Por qué estabas pereciendo? ¿Acaso no te dije que vinieses a mí? ¿Acaso no me creísteis? El título que nosotros tenemos en la mañana de hoy sencillamente es la fuerte mano extendida de Dios, la mano extendida de Dios. Vamos entonces, tenemos un buen camino por recorrer. Vamos entonces al versículo 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca, esa palabra nos ha maravillado por mucho tiempo. Sencillamente el reino romano se había dividido en 4 partes y cada gobernador de cada una de esas partes tenía el título de tetrarca, o sea, habían 4 tetrarcas. En aquel entonces Herodes el tetrarca oyó de la fama del Señor, escuchó hablar de Cristo, pero no conocía a Cristo. Muchas personas escuchan hablar del Señor, muchas personas van a la iglesia y escuchan el nombre de Cristo, pero no conocen personalmente a Cristo. Cristo es para ellos una verdad intelectual, pero no han abrazado a Cristo ni los beneficios suyos en la cruz del Calvario. Herodes había escuchado hablar del Señor Jesucristo, y como había escuchado hablar del Señor Jesucristo, ahora él, mientras se paseaba por los pasillos de su palacio, dice en el versículo 2, superstición, los judíos eran altamente supersticiosos. Entonces, mientras se paseaba, le decía a sus criados: ese Cristo, ese tiene que ser Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, por eso actúan en él esos poderes. Entre los judíos había un dicho muy popular que decía: ve un fantasma y morirás. Y los judíos entonces, cuando creían ver apariciones, porque ellos creían que los muertos regresaban, entonces se atemorizaban en gran manera. Herodes tenía bastante temor y había atribuido a Jesús algo que no es posible. Y ya lo vimos, la reencarnación no existe para nada. Elías no se encarnó en Juan el Bautista. Juan el Bautista no se había encarnado en Cristo, así que la reencarnación es algo imposible en la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que pagar por lo que haga en vida. Cada persona, espíritu, tanto como cuerpo, ese es el ser. Miren la opinión que tenía Herodes de Cristo. En él actúan esos poderes. Es la misma opinión que muchos tienen en el día de hoy. Oh, Cristo es un obrador de milagros. Oh, invoquemos el nombre de Cristo para exorcizar. Oh, vayamos a tal iglesia porque allá nos dicen lo que va a pasar. Es la misma opinión que tienen muchos creyentes. Creen que Cristo solamente es poder, profecía, sanidades y demás cosas, pero de Cristo como Señor y de Salvador más bien poco. Al Cristo como Señor y Salvador no conocen. Conocen las cosas que hace el Señor. No que el Señor continúe haciendo estas cosas maravillosas en el día de hoy, no que la profecía sea un don que continúe, no que los milagros grandes como los que vamos a ver ahora continúen siendo hechos por personas. Dios obra en su pueblo de una manera grande, Dios sana a su pueblo de una manera grande conforme sea su voluntad, y lo hace no por medio de sanadores ungidos, sino lo hace por medio de la oración del creyente. Herodes no conocía para nada a Cristo, y lo poco que conocía no era un conocimiento de Salvador. Qué lamentable que muchas iglesias estén llenas de personas como Herodes, de personas supersticiosas, de personas que buscan a Cristo por otras cosas, menos para entrar en el reino de Dios y su justicia. Es lamentable, versículo 3, porque a Herodes había
prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Versículo 4, porque Juan le decía, es decir, cuando estaba encarcelado, quizás Juan, que era tenido en cierta eminencia por Herodes, que era tenido o respetado, aunque sea en una manera poca por Herodes, le decía, oye, lo que tú estás haciendo es ilegal, y no solamente ilegal, sino altamente inmoral. De hecho, tú estás cometiendo dos pecados gravísimos, y esos dos pecados son el adulterio y el incesto. El adulterio por tener la mujer de otro hombre, y el incesto, conforme nos lo dice Levíticos claramente, por descubrir la desnudez de la esposa de tu hermano. Descubriste la desnudez de tu hermano. Perverso este hombre Herodes. Entonces, a raíz o llevado o impulsado por Herodías, su cuñada, la mujer de Felipe, su hermano, tomó a Juan, lo encadenó y lo puso en prisión. Entonces Juan declaraba el pecado, Juan denunciaba el pecado. Y esas son las consecuencias, queridos amigos, de muchas personas que denuncian el pecado. Es más fácil callar el pecado para que no suceda nada, pero uno tiene que pensar cuando le toca denunciar el pecado. Y no debería ser así, porque nosotros debemos denunciar el pecado en todas sus formas. Lo debemos hacer prudentemente, lo debemos hacer después de haber orado, lo debemos hacer siempre, no buscando enseñorearnos de los pecadores, sino siempre buscando la gloria del Señor. Yo espero, y lo espero, y no estoy fomentando entre ustedes de que miren a los hermanos con un telescopio y que se miren sus propios pecados con un microscopio, pero yo espero que si alguno de ustedes está en gran pecado y otra persona sabe acerca de ese gran pecado, por cuestión de cortesía, yo espero que usted me lo deje saber. ¿Por qué? No porque usted vaya a quedar o vaya a ganar puntos conmigo. Debemos proteger la iglesia, debemos guardar la iglesia, debemos honrar al Señor de la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, pero siempre, no se nos olvide que denunciar el pecado, decir la verdad, va a traer consecuencias. Recordemos las benditas bienaventuranzas. Bienaventurado cuando por mi causa seáis vituperados, seáis perseguidos, y todos mientran y digan todo mal contra vosotros mintiendo. Debemos decir la verdad siempre, hermanos. Debemos siempre hablar con la verdad. Nuestro Dios no es el Dios ni el padre de las mentiras. Ese es Satanás. Nuestro Dios, quien nos ha sacado de la podredumbre y de la esclavitud en la cual nos hallábamos, es el Dios de la verdad. No puede haber mentira en nosotros. No hace mucho tiempo yo les instaba por medio de un mensaje: digamos la verdad, somos hijos del Dios de la verdad. Él nos ha dado la verdad en su palabra y la verdad nos ha hecho libres. ¿Qué hacemos nosotros pues mintiendo, queridos amigos y hermanos? Que las mentiras no se hallen en nosotros. Es una mentira piadosa, es una mentira para no agrandar el problema. No hablemos con la verdad, hermanos. Hemos sido engendrados no por voluntad de sangre, que es mentirosa, no por voluntad de carne ni de hombre, que son mentirosos. Hemos sido engendrados por la voluntad del Dios vivo. ¿Por qué no hablamos la verdad? Entonces así que aprendamos a llamar a la verdad, verdad, a la mentira, mentira, y aprendamos a denunciar el pecado, siempre buscando la gloria del Señor, siempre buscando la paz en la iglesia y siempre buscando también el testimonio. Ese borracho, el pastor ni siquiera sabe que es un borracho, y ese va y se mueve de un lado para el otro y glorifica el nombre del Señor. Vaya, así deben ser todos los cristianos. Aunque eso no los hará inexcusables, estamos dando un mal testimonio, mis queridos amigos. Tengamos pues cuidado con el pecado, y cuando nosotros nos toque denunciar el pecado, denunciémoslo siempre buscando la gloria del Señor, siempre buscando cuidar la iglesia, siempre buscando dar testimonio ante el mundo y siempre buscando en cuarta instancia levantar al hermano, redarguir al hermano, pero debe ser hecho en ese orden. Versículo 5, y Herodes quería matarle. ¿Por qué? Porque amaba más el pecado que lo poco que apreciaba a Juan el Bautista. Herodes no temía al Señor y entonces planeó todo lo necesario
para deshacerse de Juan el Bautista. Tenía miedo del pueblo porque el pueblo creía que Juan el Bautista era un profeta, tenía en cierto estima a Juan el Bautista, pero el pecado dentro de Herodes pudo más. ¿Y no es así dentro de usted también, querido amigo? Quizás, espero no usar palabras ofensivas, simplemente lo quiero desafiar, pero ¿no es también así con usted? Muchas veces usted quiere pecar y se olvida de todo lo bueno. Muchas veces usted quiere pecar y se olvida de lo que escuchó el domingo en la palabra. Muchas veces usted se levanta en las mañanas a pecar y piensa cómo va a obtener ese pecado. Piensa cómo va a hacer esa llamada. Piensa cómo se va a meter en la sala de internet a ver porquerías. Piensa cómo va a mirar o va a sacar de debajo del colchón esas revistas asquerosas. Muchas veces esa es la realidad. Preferimos el pecado más que a Cristo. Y si eso es una verdad, nos debemos cuestionar, queridos hermanos, porque nosotros los creyentes, nosotros preferimos más a Cristo y la verdad de su palabra, más que el pecado. Pero este hombre Herodes, en medio de su perversión, amó más el pecado. Por lo tanto, todos sus pensamientos giraban en torno: ¿cómo me desharé de Juan? Yo quiero estar con la esposa de mi hermano. ¿Cómo me libraré de esta cantaleta? ¿Cómo me desharé? No quiero escuchar más la voz de Juan. Pero Herodes no sabía que la conciencia suya seguiría trabajando. Querido amigo, tenga cuidado pues en no ser como Herodes, que pensaba de día y de noche: ¿cómo me desharé de este hombre que me está diciendo la verdad? Cuida tu conciencia, no la calles. Cuando tu conciencia te recrimine algo malo que has hecho, no le digas: cállate, cállate que yo prefiero seguir en lo mío. Ten cuidado, querido amigo, ten cuidado, querido hermano. No reprimas la voz de tu conciencia, escúchala, porque es la voz de la ley de Dios en ti que te está diciendo: estás ofendiendo al Señor, que te está recordando: vas a ser castigado, vas a ser disciplinado. No acallemos la voz de la conciencia, queridos hermanos. Pero fíjense también, un hombre pervertido, un hombre que amaba el mal, un hombre que quería deshacerse de aquella persona que le estaba diciendo la verdad. Fíjense cómo se va degradando, y este es un hermoso pasaje que nos muestra esa degradación moral en Herodes. Versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, los testigos de Jehová dicen: ven, por eso no se deben celebrar cumpleaños. Creo que es la cosa más tonta que he escuchado en toda mi vida. Debemos, si queremos, celebrar cumpleaños de una manera modesta, sin alcohol, sin celebraciones, sin ruido, sin pompa. Nosotros debemos celebrar un cumpleaños dando gracias al Señor por la vida, por el año más de vida que le ha concedido a nuestros hijos o que le ha concedido a nuestras esposas. Celebrar un cumpleaños no es un delito, no es un crimen, pero celebrar un cumpleaños se puede convertir en la piedra de tropiezo para otras personas. Así que si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, hagámoslo de manera modesta, hagámoslo sin fiestas, sin cosas mundanas, y demos gracias al Señor. Pero cuando celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, miremos, otra degenerada, otra persona que bailaba de manera descarada, que bailaba de manera sensual, danzó. Una mujer pudorosa no hace esto, pero esta mujer danzó de manera sensual, de manera mundana, y esto agradó, esto atrajo la vista y la mundanalidad de Herodes, nos dice el final del versículo 6, por lo cual este perverso le prometió darle todo lo que pidiese. Miren las palabras prontas de un hombre perverso, de un hombre que no piensa. Vio la mundanalidad, su corazón se entretuvo pensando vulgaridades y dice: oh, yo la tengo que tener. No importa si es la hija de mi hermano, yo la tengo que tener. Oye, te daré todo lo que me pidas, me has agradado, todo lo que me pidas. ¿Cuántos hombres no han caído por la sensualidad de una mujer? No que la mujer haya sido causa, la mujer simplemente propinó que la mundanalidad del hombre se expresara en su máxima expresión. Ambas personas son dignas de castigo,
ambas personas son culpables. Esta por sensual y mundana, y este por mundano y por descarado y por adúltero. Amigos, ustedes saben que yo no muchas veces hablo de esto. Y cuando lo he hablado de manera personal. Ustedes, mujeres, ¿cuánto se deben cuidar de vestirse de manera honrosa, de vestirse de manera piadosa, de vestirse de manera pulcra y discreta? Claro que sí, mis amados. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser piedra de tropiezo para otra persona que no esté andando firmemente en Cristo. Pero no es mi culpa, es la culpa de él. No, ha sido piedra de tropiezo. Y el principio de las Escrituras me dice, si yo soy piedra de tropiezo para alguien, entonces debo cambiar lo que yo estoy haciendo para que esa persona no se escandalice. Amados, vengamos, no les pido que vengamos todos de corbata y vestidos si no lo desean hacer, pero vengamos vestidos de una manera digna, sin ropas estrechas las mujeres, sin pantalones estrechos las mujeres. Es un llamado de atención en el Señor, para que no sean de piedra de tropiezo para los demás. Ustedes hombres, ustedes no vienen aquí a mirar cuerpos, ustedes no vienen aquí a entretener sus ojos, ustedes vienen aquí a levantar sus ojos a Cristo, ustedes vienen aquí a que el Señor examine sus corazones y ministre sus corazones y los enseñe y los construya. Así que nosotros debemos respetarnos, pero no debemos ser ocasión para caer. Queridos hermanos, tengamos en cuenta pues esto. Esta mujer sensual llevó a Herodes a pecar, y este hombre mundano, sumido en la corrupción de su carne, abre su grande boca. Sus palabras iban 3 kilómetros más adelante de sus pensamientos y le dice, todo lo que me pidas te lo voy a dar. Claro, era evidente, la mujer, esta jovencita, viene pronta a su madre y le dijo, mamá, puedo tener quizás, en aquellos tiempos era costumbre, mamá, puedo tener hasta la mitad del reino, ¿qué es lo que voy a pedir? No quiero dinero, no quiero nada, pide la cabeza de aquel que está encerrado, pide la cabeza de Juan el Bautista y manda a que la traigan en un plato de estos del banquete y la presenten públicamente. Y Herodes, dice la Escritura, se entristeció, pero a causa del juramento estaba haciendo cosas perversas, estaba en medio de cosas perversas. Amigo, voy a hacer un paréntesis, y quizás en alguna oportunidad también le ha pasado lo mismo. Usted, cuando se encuentra en compañías perversas, usted no es usted se vuelve casi como ellos. ¿Esa será una verdad? ¿Esa será una verdad en su vida? Usted va al trabajo y ya no es el cristiano de Gracia Redentora los miércoles y los domingos, o usted va a la universidad, o usted va a la casa y ya no es el cristiano que todos podemos ver aquí en la iglesia. Esa es la verdad de muchas personas. La verdad de muchas personas. Este perverso de Herodes se dejó influenciar, no pudo romper su juramento por causa de las personas que estaban con él. Prefirió agradar más al mundo y a los hombres y a sus amigos, que tuvo temor por Dios. No tuvo el más mínimo temor por Dios. Herodes era un hipócrita, tenía en estima a Juan, pero lo quería matar. ¿Acaso alguno de nosotros también estima a Cristo, pero odia sus mandamientos? Herodes era perverso y tenía malas compañías. ¿Acaso usted disfruta de las compañías mundanas? ¿Acaso ellos lo hacen sentir bien? ¿Acaso usted ya no es el mismo cuando está en medio de estas compañías del mundo? ¿Acaso la manera en la cual usted se comporta es de alguna manera transformada, es influenciada por estas compañías? Herodes, este rey perverso, ciertamente sin carácter, una persona mundana, no pudo retractarse. ¿Has cometido tú algún vicio? ¿Has venido tú y has ofendido al Señor porque hay un grupo de ustedes donde el pecado es normal y donde ellos te dicen, oye, toma trago, eso no importa, mira que todos lo estamos haciendo? ¿Te ha pasado eso? ¿Te has encontrado con un par de amigos que te han dicho, ven, vamos a jugar o vamos al prostíbulo? Ven, solamente entras, no vale la pena, solamente vas a entretener tus ojos, no pasa nada. ¿Ha pasado eso?
¿Ha pasado que has dicho vulgaridades o mentiras porque estás en un círculo de personas que para ellos es normal decir vulgaridades y mentiras? Oh, queridos amigos, qué lamentable es cuando el cristiano se despoja de su testimonio y sale y se disfraza de mundano. O peor aún, qué peor es cuando el cristiano toda la semana se viste de mundano y llega a la iglesia vestido de cristiano. Qué terrible es eso, queridos hermanos. Quiera el Señor no hallar hipocresía en nosotros en el momento que Él nos llame a rendir cuentas de lo que hemos hecho. Quiera el Señor que cuando las luces de este mundo se apaguen y lleguen a su fin y las luces del mundo eterno sean prendidas, no nos hallemos de que no veremos luz jamás. Tengamos cuidado con quién andamos, tengamos cuidado con quién conversamos, tengamos cuidado de lo que hacemos delante de los demás y jamás, hermanos, jamás, repito con énfasis, nos dejemos influenciar por el pecado del mundo. Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. Como estos pecaron, yo también voy a pecar. Como estos mintieron, bueno, ¿qué es más? Uno más, yo también voy a mentir. No, serás castigado. Y si eres hijo o hija de Dios, serás castigado aún con mayor énfasis. Porque Dios a quien ama corrige, arrepiéntete de las mentiras. Deja atrás esas compañías mundanas, deja atrás toda sensualidad, deja atrás toda perversidad y ven a los pies de Cristo, querido amigo. Juan entonces es decapitado, muerto, enterrado, las noticias son dadas a Cristo y él se retira a orar. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas al Señor Jesucristo. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, no como los fariseos que no tenían compasión del pueblo. Nuestro Señor era el maestro que tenía compasión de aquellos que eran como ovejas sin pastores. Saliendo, Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Recuerden en el último capítulo, hizo pocos milagros. Aquí, de nuevo, y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Tuvo gran misericordia por todos. Cuando anochecía, versículo 15, después de que el tiempo de la tarde o después de que el tiempo quizás de la comida había pasado, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya pasada. ¿Acaso el Señor no lo sabía? Claro, pero recordemos que todos los milagros, que todas las señales de nuestro Señor Jesucristo tenían un propósito claro. Ellos le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Se los leo Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, son pasajes paralelos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Por qué le diría a Felipe: dadles vosotros de comer? Preguntémonos, ¿sabía el Señor que Felipe tenía pan para darles de comer? El Señor sabía que no había. ¿Tenía Felipe el dinero suficiente o acceso al dinero suficiente para darles a todos de comer? El Señor sabía que no había dinero suficiente para darles a todos de comer. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué le dice a Felipe esto? Amados, a Felipe le pasó lo que nos pasa a nosotros muy a menudo. Se nos olvidan las promesas de Cristo. Cristo había dicho de manera clara, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué son las demás cosas? Vestido y alimento, y las demás cosas os serán añadidas. Felipe quizás no entendió que quien alimentaba el alma también podía alimentar el cuerpo. ¿Acaso Felipe no había visto muertos ser resucitados? ¿Acaso Felipe no había visto ciegos recibir la vista? ¿Acaso no había visto
sordos recibir de nuevo el poder escuchar? Claro que sí había visto, pero a Felipe se le pasó de enfrente suyo, por así decirlo, estas grandes verdades. El Señor entonces pide lo que hay. Si hubiese habido un pan, hubiese hecho el mismo milagro. Si hubiese habido 2 panes, hubiese hecho el mismo milagro. Si no hubiese habido ni pan ni pez, hubiese hecho el mismo milagro. Porque Dios no necesita de nada ni de nadie para obrar lo que Él quiere en medio de su pueblo. Muchas personas creen que nosotros debemos aportar algo en la salvación. Muchas personas creen que tienen que ser parte de la salvación. No, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer alguna buena obra. Cristo dice, no, la salvación es mía toda. Vosotros lo que tenéis que hacer es ejercitar la fe que Dios os da. Pero queridos hermanos, ¿acaso esta no es una ilustración clara de que el Señor Jesucristo no dejará que los suyos perezcan de hambre, que el alma de los suyos perezcan de hambre? Claro, mis amados, el Señor Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. En el Señor Jesucristo nuestras almas son saciadas de justicia. ¿Teníamos hambre y sed de justicia? Bien, vengamos a Cristo, porque en Él yace la fuente que sacia la sed de justicia, y porque Él mismo es el pan que sacia nuestra alma. Amados hermanos, Dios no faltará aún de pan para con sus hijos. No importa cuánto pan haya en casa, no importa cuán poco pan haya en casa, dale gracias al Señor por lo que hay en casa. El Señor te hará, si te humillas, si tienes el deseo, el Señor te hará buen administrador sin lugar a duda. Debe ser buen administrador, pero la lección aquí, mis amados hermanos, es la confianza en el Cristo, en el Hijo del Dios vivo. Y la segunda lección, si me lo preguntas, es imitar a nuestro Señor. Con lo que había, con lo que tenía en su mano, levantó los ojos al cielo, bendijo lo que había, dio gracias y comenzó la multiplicación de los panes. En sus mismas manos los panes se iban generando de la nada y se iban repartiendo en la multitud. Cuando estás en escasez, cuando estás en dificultad, ¿hacia dónde miras? ¿Hacia el vecino a que te provea pan? ¿Hacia el dueño de la tienda de la esquina a que te fíe una lata de sardinas? ¿O das gracias por lo que tienes y levanta tus ojos al cielo y dices, Señor, tú eres el pan de vida? Tú me prometiste, Señor, que con poco o con mucho tú me sustentarás. Confiemos en la providencia del Señor, mis amigos. Cuando nosotros tenemos poco, no es porque a Dios le falta liberalidad para darnos, es porque necesitamos aprender a vivir en lo poco. Cuando nosotros tengamos mucho en la providencia del Señor, no es porque Dios sea equivocado y nos haya dado más. No, cuando nosotros tengamos mucho, es para recordarnos que hay otros entre nosotros que necesitan que nosotros compartamos con ellos las bendiciones que Dios nos ha dado. Con poco o con mucho, levantemos los ojos al cielo, queridos hermanos, porque ¿de dónde vendrá mi socorro?, dice la palabra. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de ti, Señor. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? Yo repito, ¿acaso cuando hay tiempos de escasez claudicas? ¿Acaso cuando hay tiempos de escasez dudas de que el Señor lo pueda hacer? En tiempo de escasez o en tiempo de abundancia, levanta los ojos al cielo, porque tu socorro viene de allí. Si estás en escasez, levanta tus ojos al cielo, porque del cielo mismo llovió el maná que alimentó a Israel mientras peregrinaban por el desierto. Si tienes abundancia, levanta tus ojos al cielo dando gracias y también pidiendo sabiduría, porque hay otros hermanos que necesitan beneficiarse de lo que Dios te ha dado. Levanta tus ojos al cielo, querido hermano. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba
allí solo. ¡Qué ejemplo el de Cristo! ¡Qué ejemplo el del Dios encarnado que se humilló a sí mismo para llevar en la cruz el pecado y el castigo! ¡Qué ejemplo el del ser celestial a quien nosotros llamamos Cristo! ¡Qué ejemplo! ¿Por qué ejemplo? Porque después de haber lidiado con la trágica muerte de Juan, porque después de haber ministrado a los que le seguían, porque después de haber sanado a todos los que estaban enfermos, no dijo: Dios conoce mi corazón, estoy cansado, yo voy a dormir. Lo que tú dices muy a menudo: Dios conoce mi corazón, estoy cansado, me voy a dormir, no voy a orar. Amigo, Dios conoce tu corazón y Dios sabe cuán negligente tú has sido en levantar tus ojos a los cielos para pedir un poquito más de fortaleza para poder orar, para poder dar gracias al Señor por el trabajo, para poder dar gracias al Señor por la provisión que Él ha permitido que traigas a casa. Qué ejemplo el de Cristo, que después de haber lidiado con la muerte de uno de sus amigos, que después de haber aguantado el sol y la intemperie en la sanidad de todos los que se acercaban a Él, qué ejemplo que nos deja, que se apartó para tener su tiempo de oración. ¿Usted quiere ser como Cristo? Yo creo que sí. Pero ¿por qué usted no quiere imitar a Cristo? ¿Usted cree que usted va a ser como Cristo por ósmosis? ¿Usted cree que usted va a ser un cristiano simplemente porque la predicación es hermosa y porque usted se ve tocado por estas verdades? No, querido hermano. Tú, si fuiste salvo, si fuiste justificado, si fuiste adoptado en la familia de Cristo, buenas nuevas. ¿Cuáles son? Las buenas nuevas es que Dios te da la gracia y el poder para que te vayas santificando de manera gradual y progresiva. ¿Por qué no lo estás haciendo? Son las fuerzas del Dios vivo que obran en ti. A ti te toca ponerlas por obra. No es la gracia tuya, es la gracia de Dios. No es la fuerza tuya, es la fuerza de Dios. ¿Qué haces pues con la disposición que tienes de esa fuerza infinita del Señor? ¿Qué haces pues no poniéndola por obra? ¿Somos llamados a qué? ¿A que seamos los mediocres de antes? ¿A que seamos los mentirosos de antes? No, mis amados hermanos, somos llamados a crecer conforme la estatura de Cristo. Fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo para ser como Cristo. ¿Qué hacemos entonces no imitando a Cristo? ¿Qué haces tú no imitando a Cristo? Versículo 22. Vamos a retroceder un poco. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Hermoso versículo, a orar aparte. Tú no tienes monte para subir. Bueno, algunos sí, pero tú no tienes monte para subir, pero tienes un lugar que debes hacer ese monte tuyo. Bien sea la sala, bien sea tu escritorio, bien sea la mesa del comedor. No se te olvide, querido hermano, todos los días antes de acostarte debes meditar en la grandeza del Señor, debes meditar en la fidelidad del Señor, debes pedir del Señor la gracia para soportar las pruebas, las aflicciones, y de aflicciones y de dificultades sí que vamos a hablar dentro de poco. Fíjense en ustedes, el Señor estaba orando y allí estaban los discípulos. El Señor les había mandado a pasar a la otra orilla y allí estaban los discípulos en medio, virtualmente, en medio del mar. Quizás más o menos, según el cálculo de los eruditos, a casi 6 kilómetros de la orilla, más o menos a 4 millas de la orilla. No había nadie alrededor. No había lugar donde ellos pudieran bajarse, no había absolutamente nadie.
Ellos habían obedecido a su Señor, se habían montado en la barca, pero fíjense, estaban en medio del mar y la barca era azotada, no movida, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Allí estaban los discípulos. El original en el griego denota que los discípulos remaban no solamente con gran dificultad, sino con gran angustia. Allí estaban los discípulos sin su maestro. Allí estaban los discípulos quizás al borde del naufragio. Era una noche de viento, el viento soplaba en su contra, la barca se movía y justo en medio de una situación tan difícil viene un poco de confusión. A la cuarta vigilia de la noche, versículo 25, más o menos entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso no nos debe sorprender porque el Señor es el Dios encarnado, tiene potestad sobre los cielos y sobre la tierra. La doctrina de los maniqueos dice que el Señor no tenía una deidad corporal porque de haberla tenido no podía haber caminado por las aguas. Nosotros decimos es Dios, o la Escritura dice, es Dios perfecto, hombre perfecto, caminó sobre el mar, y los discípulos viendo a Cristo andar sobre el mar, se turbaron. Si estaban asustados porque estaban en medio del mar, si estaban acongojados porque no tenían a su maestro, si tenían temor porque el viento era contrario, ahora sí que más porque vieron a un fantasma aparentemente. Cuán oscuras se pueden tornar nuestras vidas en algunas ocasiones. Cuán oscuros se pueden tornar algunos de nuestros días cuando parece que nosotros fuésemos un pequeño barco de papel en medio de una tormenta borrascosa. Cuán débil y cuán frágiles nos podemos sentir en muchas ocasiones cuando no tenemos a nadie alrededor y cuando creemos, escuchen, creemos que nuestro maestro no está por ningún lado. Esto le pasó a los discípulos, queridos hermanos, pero el maestro no estaba lejos de ellos, el maestro estaba cerca. Y llegan estas benditas palabras, mis amados hermanos, por favor, que no pierdan, ustedes no pierdan de vista estas palabras. Dice el Señor en el versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es así como estas hermosas palabras de aliento llegan a los oídos perturbados de los discípulos. Y es así como estas hermosas palabras de aliento, que no son inspiradas por mí, no son inventadas por mí, también llegan a tus oídos, quizás atribulados, cargados o desesperados. Dios te dice el día de hoy, tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis porque yo soy Dios. No temáis de la oscuridad que está alrededor de vosotros porque es temporal. Pero tened ánimo, tened ánimo. Esas son las palabras del maestro dando seguridad a sus discípulos. Y esas son las palabras del maestro que son tu seguridad, querido hermano. Ten ánimo, cualesquiera que sea la situación, cualesquiera que sea el desánimo en el que ahora te encuentres. El Señor nos dice, son palabras que podemos aplicar. Tened ánimo, soy yo, no es un amigo tuyo. Los otros amigos tenían también desánimo. Los otros amigos estaban en el mismo estado de pánico. Los otros amigos también necesitaban ser consolados. Lo mismo con ustedes. Solamente el Señor es quien os dice a vosotros ahora, no temáis, tened ánimo, porque no os está hablando el pastor, es el Cristo mismo quien en el fondo de tus corazones hace retumbar las palabras, soy yo, no temáis. ¿Está usted desanimado porque en su vida todo parece que estuviera siendo azotado? ¿Está usted como en una barca con el viento contrario? ¿Está desanimado? ¿Quiere tirar todo lejos? ¿Siente claudicar? ¿Se siente cansado? La palabra dice, tened ánimo. No te lo dice un mortal, te lo dice Dios mismo.
tocado una semana dura en el trabajo, han entrado pocas personas al trabajo, te ha ido mal en el trabajo o quizás con tus hijos. No logras ver un progreso con tus hijos, no logras ver una luz al fondo del túnel con tus hijos y la situación te tiene cansado o cansada. Dios te dice hoy, tened ánimo, tened ánimo. Siente que Cristo está lejos de usted en medio de la dificultad. No, yo estoy solo. Quizás usted ha entrado en un estado compasivo diciendo, yo estoy solo. El Señor no me ama. Yo he defraudado a mi Señor, pero siento que el Señor no me ama. Siento que el Señor no es propicio a mi necesidad. El Señor es quien te dice hoy, tened ánimo, yo soy. Yo soy, el gran yo soy. El que ha sido, el que es y el que será, es el que te dice, tened ánimo, porque yo estoy cerca de ti. Amigos, ¿acaso lo embarga el temor al ver la fuerza de las circunstancias? ¿Acaso usted cree que en verdad no hay solución para su problema? ¿Acaso usted en verdad cree que no hay cosa que usted pueda hacer, cosa que ni siquiera Dios pueda hacer? ¿Acaso eso es lo que usted cree? Dice el Señor, no temáis. Cuán suficientes son esas palabras para el corazón cargado. Cuán dulces son esas palabras para el corazón que está amargado. Cuán reconfortantes son esas palabras para quien está caído. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis, porque Cristo es. ¿Acaso no nos dice el profeta Isaías, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti? Ese, el mismo Dios que habló por medio del profeta Isaías, es el mismo Dios que hoy te dice, tened ánimo, vosotros no naufragarás, porque yo soy Dios. ¿Acaso la fuerza del viento no está en las manos del Señor? ¿Acaso tus vidas, sus vidas, no reposan en las manos del Omnipotente? Tened ánimo y no temáis. ¿Acaso no nos dice el Señor en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo? ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. No temáis ni tengáis miedo de nadie, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y Él no te dejará y Él no te desamparará. ¿No son esas palabras suficientes? Como si fuera poco, el Señor dice, esforzaos y animados y no temáis, segunda de Crónicas 32:7, no tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? La razón que yo les voy a dar en este momento, la razón que la palabra les va a proveer a cada uno de ustedes en este momento, es la razón para que ustedes no claudiquen ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Cuál es esa razón, pastor? Dígamela pronto, porque estoy desesperado. Porque más hay con nosotros que con el enemigo. Porque Cristo es quien está con nosotros, mis amados. Y porque es momento de ejercitar esa fe en Cristo. Y Pedro vino y en su espíritu intempestivo dice, Señor, si eres tú, él sabía que él era, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo el Señor, ven, fíjense en esto, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No anduvo un paso, anduvo varios pasos. Este hombre que algún día dijo, nunca me escandalizaré de ti. Este hombre que algún día dijo, mi vida yo pondré por ti. Este hombre creyó en Cristo. Este hombre caminó sobre las aguas, no en su poder, sino por la palabra de Cristo. Pero cuando vio que el viento arremetía, pero cuando vio que la situación era contraria, puso su mirada
en las dificultades para quitarla de Cristo. Y es en ese momento cuando su pie comienza a resbalar. Es en ese momento cuando comienza a hundirse. ¿Acaso no nos hemos hundido muchos de nosotros? ¿O podemos decir todos que hemos tenido una fe inquebrantable para seguir al Maestro en todo momento y en todas circunstancias? No, mis amados hermanos, seamos realistas y digamos la verdad y digámonos a nosotros mismos la verdad. Le hemos fallado a Cristo, hemos ofendido al Señor, no hemos agradado al Señor ejercitando la fe que Él nos ha dado. Aquí no vamos a recriminar a Pedro, aquí no vamos a hacer de Pedro un ejemplo desde la perspectiva negativa. Yo quiero que imitemos a Pedro, no en la manera intempestiva como era Pedro, sino que Pedro en medio de su propio naufragio extendió su mano y dijo: Señor, sálvame porque perezco. Eso es lo que debemos hacer en medio de todas las dificultades y de todas las circunstancias, hermanos. Estamos y le hemos fallado al Señor y quizás aún le fallaremos. Pero como Pedro debemos decir: Señor, sálvame que perezco. No hay ni había ninguno de sus compañeros discípulos cerca. Ya Pedro había caminado unos pasos y sus amigos estaban en la barca. No había salvación alguna para Pedro. Pedro entonces estira su mano y dice: Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque el agua me llega hasta el cuello y porque yo no soy capaz, Señor, de llegar hasta la orilla. Quiera el Señor que nosotros veamos a Cristo como ese único Salvador. De la misma manera como el Dios omnipotente extendió su brazo de poder para sacar a Israel de las garras y de la esclavitud de Egipto. De esa manera, la fuerte mano del Dios hecho hombre también se estira para que tú te hagas de Él, porque no es voluntad que ninguno de los suyos se pierda. Hombre de poca fe, es cierto que Pedro dudó de la palabra, pero también es cierto que su fe nunca faltó. Dio voces diciendo: sálvame que perezco. Queridos amigos, Cristo es quien nos levanta cuando hemos caído y Cristo es quien nos va a levantar cada vez que resbalemos, porque podremos resbalar, porque nos podremos tropezar, pero la mano de Cristo es lo suficientemente poderosa para hacernos de ella y para ponernos en pie. Puede que nuestros tobillos se debiliten, pero fuerte es el Señor que hará nuestros pies como pies de sierva. Amados, terminemos diciendo, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron a la barca, muy pocas personas, es sorprendente cómo muy pocas personas meditan en esto. Pedro había avanzado cierto trecho y después de que el Señor levantó a Pedro y el Señor Jesucristo caminan ambos de regreso sobre las aguas a la barca. Y esto nos es de gran enseñanza. Dios te puede probar, amigo, como a Él bien le plazca, como a Él bien le parezca. Tú no puedes cuestionar la providencia del Señor ni cuando tienes poco ni cuando tienes abundancia. Dios te puede probar. Dios te puede quitar quizás a un amigo el cual aprecies, como el Señor quitó de manera providencial a Juan el Bautista para que pudiese inaugurarse su ministerio. Dios te puede dar poco alimento, quizás solamente un par de panes y un par de peces. Dios puede ponerte en medio del mar y Dios puede ordenar que el viento se levante en tu contra. Pero querido amigo, nunca se te olvide que no estás solo. Nunca se te olvide que es el Cristo quien extiendes tu mano para que te hagas de Él, para que no perezcas. Dios puede permitir que Satanás te zarandee como trigo, pero jamás Satanás tendrá el poder para arrancarte. Cristo es quien te sostendrá una vez más y fortalecerá tu fe. Pedro falló en caminar sobre las aguas, pero una vez rescatado, caminó de nuevo sobre ellas.
¿Acaso el Señor no lo podrá hacer contigo? Me refiero, ¿acaso el Señor no podrá fortalecer tu incredulidad? ¿Acaso el Señor no podrá fortalecerte? ¿Acaso el Señor no te dará la gracia? Claro que sí. Quiera el Señor entonces, en medio de la situación que te encuentres, recordarte que el Cristo a quien adoramos es el Dios omnipotente hecho carne. Quiera el Señor recordarte que cuántas veces tú has tropezado, el Señor ha estado allí para sostenerte y levantarte. Y quiera el Señor recordarte, querido hermano, que cuando tu fe te falle, que cuando estés desanimado, que cuando tengas temor, porque las circunstancias a tu alrededor parezcan inquebrantables, es la voz de Cristo quien te dice: no temas, soy yo. No desfallezcas, soy yo. ¿Le creemos al Señor? Quiera el Señor que la predicación de hoy dé frutos en cada corazón para alabanza y gloria del bendito nombre de Cristo. Quiera el Señor que cada uno de ustedes que esté en tribulación, en duda, en dificultad, en oscuridad o en prueba, quiera el Señor hoy mismo comenzar a ver esa mano paternal que siempre ha estado extendida y que siempre estará allí para sus hijos, para que ninguno de sus hijos quede postrado en tierra. Ese es el Dios nuestro. Demos gracias a nuestro bendito Señor y cantemos gozosos el último himno, queridos hermanos. Es el himno número 50.